días, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en La Mira, gracias a la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Solo 28 días nos separan del 11 de abril, fecha en la que elegiremos al próximo presidente de la República, o en este caso, a los próximos dos candidatos que pasarán a una eventual segunda vuelta y a los 130 congresistas que nos representen en el próximo Congreso Nacional, así como a los 5 parlamentarios andinos. El día de hoy, Ipsos Apoyo ha publicado el primer simulacro de elecciones, el primer simulacro que ha sido publicado además por el diario El Comercio y en el cual vemos un panorama bastante distinto al que hemos venido viendo al menos en las últimas encuestas. Si podemos verlo, por favor, para empezar a analizarlo. Esta es la foto que muestra el día de hoy Ipsos Apoyo, publicada por El Comercio el día de hoy. Vemos que la candidatura del señor Johnny Lescano se mantiene, pero ya muestra un crecimiento de 16.8%, seguido por Victoria Nacional con el señor George Forsyth de 11.2%. Esto es una sorpresa a mi parecer, pero vamos a analizarla en breves minutos. Tercer puesto lo tenemos a Renovación Popular del señor Rafael López Aliaga con 9.3%, seguido de Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori con 8.6% y Juntos por el Perú viene prácticamente pisándole los talones con la señora Verónica Mendoza con 8.4%. Hasta ahí el primer pelotón. Podríamos decir incluso que ya Acción Popular con Johnny Lescano comienza a despegarse un poquito de este pelotón, que podría ser el primero para que pelea el segundo puesto. Luego viene Podemos Perú del señor Daniel Urresti con 5.1%, Avanza País con 4.8% del señor Hernando de Soto, el Partido Morado del señor Julio Guzmán con 3.1% y ahí nomás, pegadito, Perú Libre del señor Pedro Castillo, con quien estaremos el día de hoy conversando. Por cierto, él podría ser la sorpresa, aparece en todas las encuestas. Cierra este pelotón el señor César Acuña de Alianza para el Progreso con 2.6%. De ahí en más vienen otros candidatos que ya cerrarían, digamos, este simulacro que ha publicado el día de hoy el diario El Comercio y que ha realizado Ipsos Apoyo. Nos encontramos con Ángel Delgado, él es analista político reconocido, además con quien vamos a analizar estas cifras. Ángel, muy buenos días, bienvenido, estás en La Mira. Muy buenos días y muy agradecido por esta invitación. A la orden, pues, para analizar las encuestas y responder a las preguntas que sean pertinentes. Lo primero que hay que decir, y me gustaría que también nos ayuden en Switcher, es que no se puede comparar esta encuesta o este simulacro de hoy con las cifras que emitió IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, el día de ayer, porque son modalidades completamente diferentes, entonces no tienen relación una de la otra. Esto es así, ¿verdad? Sí, claro, hay metodologías distintas y esas metodologías pueden arrojar diferencias en los resultados, sobre todo cuando todavía tenemos dos características que están marcando este proceso. Hay todavía un amplio número de personas que no votan, que no deciden su voto y en consecuencia podrían hacerlo incluso en los próximos días o semanas muy cercanas a las elecciones, y eso podría alterar completamente el cuadro. Y por otro lado, la otra razón es que siendo todavía las distancias muy pequeñas, es probable de que estos resultados al final puedan ser trastocados con los últimos sondeos y sobre todo con la concurrencia de las personas, de la población, el día de la cita electoral, el 11 de abril. Estas dos razones son las que a mi juicio todavía hacen que estas cifras sean tentativas y no podamos tener un pronunciamiento claro sobre el panorama que se dibuja para el 11 de abril, a pesar que estamos ya a menos de un mes de que se lleve a cabo las elecciones. Ahora, la mayor diferencia de las metodologías que mencionas es que este es un simulacro, entiendo, hecho con cédula en mano, me parece, mientras que... Sí, esa es la diferencia. O sea, hay mayor precisión en las preferencias y la gente ante la célula opta en un sentido o en otro, con toda claridad. Ahora,
Lo que sí es verdad y que en lo particular me sorprende, y es lo que quería consultarte, y si podemos ver las imágenes de La República publicada el día de ayer con la encuesta, en este caso telefónica de IEP, es las tendencias. Ahí sí podemos encontrar diferencias, más allá de los resultados o la foto del momento. Vemos que La República publica ayer IEP, donde la candidatura del señor Forsyth se encuentra bastante relegada con una tendencia hacia la baja, mientras que este simulacro publicado el día de hoy de Ipsos más bien muestra a un Forsyth prácticamente recuperando terreno y volviendo a pelear el primer lugar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí hay sí una diferencia importante, porque estas encuestas, a pesar de la metodología diferente, no puede tener resultados tan contradictorios. Ahora bien, el método del Instituto de Estudios Peruanos es un método de recordación. Y si hay algo que favorece a Forsyth es justamente la recordación, porque él, al haber sido un deportista reconocido, destacado, y haber tenido una importantísima exposición siendo alcalde, habiendo merecido, digamos, una suerte de favoritismo en su momento por parte del señor Vizcarra, él ocupaba siempre el primer lugar. O sea, a nivel de recordación, digamos, él tiene una ventaja, y es en esa encuesta donde aparece perdiendo terreno. Y la verdad es que ante la célula, ese cambio me resulta a mí un poco extraño. Y un poco contradictorio. ¿Me explico, no? Porque, repito, si de recordación se trata, Forsyth debería tener una ventaja superior a todos, porque si hay un candidato más conocido, más popular, cuyo rostro sea el de reconocimiento de todos, ese es Forsyth. Entonces, en esa encuesta, Forsyth debería estar en una tendencia, si no encabezando, ascendente. Ahí más bien, ahí aparece. Y ahora en esta encuesta Ipsos aparece, digamos, en un segundo lugar, que aparentemente cortaría la racha de crecimiento de Rafael López Aliaga. Ese es un asunto extraño que tendrá que ser elucidado. Ese es el otro punto en el cual tampoco coinciden ambas tendencias, para decirlo de algún modo. Si podemos verlo en pantalla, por favor. Esta es la publicación de La República el día de ayer, basado en la encuesta urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos. Ahí vemos que más bien el señor López Aliaga se encuentra segundo con 9.5, pero en ascenso, porque de la anterior encuesta, de la misma encuestadora, el señor López Aliaga ocupaba el quinto puesto, pero ya se veía una tendencia ascendente. Entonces podríamos decir que en este caso se entiende que ahora esté segundo, ¿verdad? Basado en esa tendencia. Sin embargo, lo de Ipsos ahora contradice la tendencia y lo vuelve a relegar a un tercer puesto, y eso es lo que también sorprende, porque, como decías bien tú, Forsyth estaría peleando nuevamente el segundo puesto en desmedro de la candidatura de López Aliaga. Hay algo que no cuadra bien. Algo que no cuadra bien, me refiero a nivel de las tendencias, porque yo no veo ninguna razón importante por la cual López Aliaga haya sido frenado en su ascenso y entre en una curva declinante. Y tampoco no veo nada en Forsyth que después de una ostentosa caída, porque él estuvo, acuérdense ustedes bien, durante mucho tiempo, desde el comienzo de las encuestas, punteando el lugar primero, ahora aparezca en una tendencia de crecimiento frente al descenso manifiesto que tuvo en las últimas semanas, ¿no? Entiendo. Eso es contradictorio, eso es contradictorio, claro, y merecería un análisis y quizás algo de suspicacia en estos resultados de Ipsos, ¿no? En resumen, lo que nos estás tratando de decir, que lo entiendo perfectamente, es que Forsyth no hizo nada para caer y tampoco ha hecho nada para recuperarse, ¿verdad? No, para caer sí, Forsyth sí. Forsyth es una candidatura, y con todo respeto, que tiene fragilidades. Es una candidatura armada, no tiene pues Forsyth, más allá de su popularidad y reconocimiento, talla de estadista. Yo creo que cuando digo esto no estoy diciendo nada extraño, y por esa razón entonces, a la hora que él empieza a ser confrontado en sus distintas intervenciones,
La verdad es que no ha transmitido mucho y se ha equivocado bastante. Eso es un tema que podemos comprar y eso ha hecho que pierda su primer lugar y empiece una caída lenta, pero en sentido de ir bajando en las preferencias. Esto es un hecho, y este hecho, repito, no conozco, no veo, no advierto ninguna situación distinta que haya significado algo que lo vuelva a propulsar. No ha habido ningún debate, no ha habido nada que diga, aquí se produjo una inflexión y ahora otra vez la tendencia se va hacia arriba. Claro, eso no ha pasado. Lo probable era que Orsay siga cayendo en un plano inclinado permanente. Ahora, y esto también vale para López Aliaga, pero en sentido inverso. Exacto, ahí está la duda. Sin embargo, donde sí podríamos decir que hay coincidencias en las tendencias es en el caso de la señora Verónica Mendoza y en el caso de la señora Keiko Fujimori. Ambas coinciden en que esas candidaturas muestran un ligero crecimiento en cifras y en tendencias, pero prácticamente consistente, podríamos decir de algún modo, según ambos resultados. ¿O cómo lo ves? Sí, yo creo que son votos más o menos asegurados, que vienen de tiempo, vienen de las trayectorias. En el caso de Keiko Fujimori, acuérdense ustedes que hace 4 años, 5 años, ella a estas alturas, en el proceso electoral, estaba con una preferencia del casi 40%, ¿no? Y se despuntaba clarísimo. Nadie dudaba que Keiko Fujimori iba a ser la que pasaba la segunda vuelta, y más bien el debate era si podía alcanzar el triunfo en la primera, a estas alturas, a un mes de las elecciones, ¿no? Entonces, por más deterioro que ha habido en la formación social que ella representa y en la campaña de desprestigio que ha sufrido toda vez que ha sido llevada a prisión, encausada en un procedimiento que yo considero, entre comillas, injusto, pero eso ha tenido un efecto. Incluso hay que decir la última acusación fiscal que justamente le hace el señor Pérez en momentos en los cuales estamos en un proceso electoral, claro, con una clara voluntad de interferir en el proceso. Ángel, hay un voto seguro, hay un voto duro que tiene la candidata. Y lo mismo yo creo que se puede decir de Verónica Mendoza, que no es la primera vez que candidatea, que ella es una actora política reconocida y que tiene en algunos bastiones del país, especialmente en la zona sur del territorio, un respaldo importante a las posiciones radicales que ella expresa. Esa votación no tiene por qué diluirse. El problema es si esa votación puede crecer, tiene capacidad expansiva para conquistar un lugar de preferencia, ingresar a la segunda vuelta y obtener el triunfo. Esa es la duda que despiertan las candidaturas de ambas señoras, de Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Ángel, sobre el caso de la señora Keiko Fujimori, vamos a analizarlo a profundidad. Justamente va a ingresar a la sala, pero en breve, la señora Catherine Ampuero, para que nos acompañe a analizar el tema. Solamente una última duda sobre este caso de las encuestas, para darle paso a la señora Ampuero. En el caso de Pedro Castillo, en la encuesta de IEP lo pone por encima de un pelotón de candidatos mediáticos. Y eso sorprendió. Es decir, por encima de Humala, por encima de Guzmán, etc. Y todo el mundo se sorprendió. Ciertamente Pedro Castillo aparece en todas las encuestas, pero la última de IEP, la de ayer que publicó La República, lo pone prácticamente a mitad de tabla. Sin embargo, la de hoy, de Ipsos, la que estamos viendo, prácticamente lo vuelve a aterrizar. Lo vuelve, como dice, a hacer pisar tierra. ¿Cómo lo ves en ese punto? Bueno, eso es más difícil de medir, pero yo quiero decir que Pedro Castillo no es un desconocido. Él fue el máximo dirigente de la huelga magisterial de hace 3 años, que llevó a la censura de la ministra del ramo. Y por otro lado, Pedro Castillo pues tiene un asentamiento en el Magisterio Nacional que, como todos ustedes saben, tiene una extensión nacional. Y por otro lado, él expresa un sentimiento radical que le disputa a Verónica Mendoza. Quizás parte del no crecimiento, del no despunte de Verónica Mendoza sea Pedro Castillo, que obviamente le roba, le sustrae votos en una población que podría votar hacia la izquierda, ¿no? Igual cosa que yo creo que hace a su manera Lescano,
con su radicalismo, que también afecta y frena cualquier ascenso de Verónica Mendoza. Entonces, creo que Pedro Castillo es un fenómeno importante, creo que expresa el sentimiento, mira tú, de esa gente que hasta ahora ha estado diciendo no opino, no voto, no voy a ir a votar, claro, no me interesan. Ese voto de protesta podría en un momento determinado ser canalizado por Castillo y entonces incluso ponerse en una posición más favorable de la que ahora aparece en las encuestas. Con esto cerramos el punto del tema Castillo. Es una hipótesis. ¿Tú crees que le pueda alcanzar para ser el outsider? No tanto. Eso implicaría que todo el Perú ha girado a la izquierda y ahí en todo caso el radicalismo también está expresado, uno en Verónica Mendoza, que está en los puestos de preferencia, y dos en Lezcano, que con su discurso y sus propuestas también puede ubicarse de alguna manera en ese sector, aunque está encapsulado en una fórmula de Acción Popular, que es un partido con otras características, pero que sin embargo esta combinación de radicalismo del candidato y la tradición de un partido que tiene años en la historia política del país podría resultar interesante y beneficiosa para estos propósitos de él, ¿no? Muy bien. Ángel, dos hechos han ocurrido en esta semana que ha prácticamente impactado en la campaña electoral y tiene que ver con la participación del Ministerio Público en la misma, puesto que la señora, el señor José Domingo Pérez ha formalizado su acusación contra la señora Keiko Fujimori, 41 implicados más, incluido el partido Fuerza Popular. Y también el Ministerio Público ha realizado una solicitud de prisión preventiva en contra del señor Martín Vizcarra. 18 meses de prisión preventiva solicita para él. Vamos a analizar estos hechos con la señora Catherine Ampuero. Ella es abogada. Ángel, te pido que nos sigas acompañando, por favor. Sí, ella es abogada, ex procuradora pública del caso Odebrecht, y vamos a aprovechar precisamente esa experiencia que tiene para poder analizar a profundidad este hecho que, como bien dije al inicio, tiene que ver con un tema ciertamente judicial, pero que impacta en el tema político por la oportunidad, porque nos encontramos a 28 días de las elecciones y nos encontramos con un nuevo escenario prácticamente donde el Ministerio Público cobra cierto protagonismo. Catherine, muy buenos días, bienvenida, estás en La Mira. Muy buenos días, gracias por esta gentil invitación. Buenos días, Ángel. Buenos días, Catherine. Tu interesante análisis político. Catherine, para comenzar y darte la bienvenida nuevamente, ¿se pudo manejar de otro modo esta situación o es como dice el señor Rafael Vela, los calendarios electorales no tienen nada que ver con las estrategias del Ministerio Público? Cuéntanos basado en tu experiencia. Bien, en cuanto al requerimiento de prisión preventiva de Martín Vizcarra, esta es una medida que ya la población y sobre todo las personas que hemos seguido muy de cerca todos los casos vinculados a la corrupción, al crimen organizado, al lavado de activos que ha significado el caso Lava Jato, era una medida que ya debió darse hace mucho tiempo. Los graves hechos de corrupción que se conocen en contra de Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, tenemos conocimiento desde el mes de noviembre, incluso fines de octubre. Sin embargo, no hemos visto la misma estrategia legal a la que estamos acostumbrados que actúen los fiscales que conforman el equipo especial, porque hemos visto otros casos que, por ejemplo, que han implicado a expresidentes como Ollanta Humala, como Alejandro Toledo, como el expresidente Alan García también, el expresidente PPK, que cuando ya tenían la información, en este caso del aspirante a colaborador eficaz, Barata, automáticamente dictaban una medida de prisión preventiva y procedían a judicializar el caso. O sea, pasaban de la etapa de investigación preliminar, pasaban a la etapa de investigación preparatoria, que implica llevar el caso ante el Poder Judicial. Obviamente, en el caso de PPK
no fue inmediato porque sabíamos que era presidente de la República. Lo que se hizo es iniciar una investigación preparatoria, pero no bien dejó el cargo del presidente de la República, inmediatamente se plantearon este tipo de requerimientos de coerción personal. Sin embargo, en el caso Vizcarra, pese al abundante material probatorio que se ha tenido, porque no era solamente una empresa que los indicaba de haber recibido onerosas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua a cambio de las obras públicas más importantes de esta región, como fueron el Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo, vimos una inacción por parte del fiscal a cargo de esta investigación, el fiscal Juárez Atoche. Inicialmente se entendió porque hubo una pelea, una contienda de competencia entre la Fiscalía Especializada Anticorrupción a cargo del fiscal superior Omar Tello y el equipo especial Lavajato a cargo del fiscal superior Rafael Vela. Ambos querían llevar el caso, ¿correcto? Finalmente la competencia se la dieron al equipo especial Lavajato. Y nosotros pensamos que a partir de ahí ya empezarían con la misma estrategia de los demás casos, porque lo que quiere la ciudadanía es pensar que la ley se aplica igual para todos y esa seguridad. Entonces considero de que esta medida debió darse, sí, pero debió darse anteriormente de forma oportuna, más aún conociendo la conducta obstruccionista que tiene Martín Vizcarra y de la cual todos hemos sido testigos a través de los audios del caso de Richard Swim, donde a él se le escucha claramente inducir a las personas a mentir cuando sean citadas por el Ministerio Público. Entonces esto te da un enfoque de que esta persona está acostumbrada no solo a inducir testigos para que mientan a la autoridad fiscal, sino también se corre mucho peligro en la obtención de la prueba, ya que tendría a destruir la información, a ocultar la información que al final perjudica la búsqueda de la verdad por parte del Ministerio Público. Y Catherine, para cerrar, me ha parecido de verdad sorprendente lo que nos ha dicho. ¿A qué le podemos atribuir estas diferencias en la conducta de la Fiscalía en los casos anteriores que han mencionado y en el caso de Martín Vizcarra? Yo creo que cuando sale el tema de Martín Vizcarra, desde mi punto de vista, creo que el fiscal Juárez Atoche le amedrentaron a algunos medios de comunicación porque incluso les culparon al equipo especial Lavajato de la vacancia de Martín Vizcarra. Porque recordemos que la vacancia de Martín Vizcarra se da por esta incapacidad moral permanente, la cual la sustentan justamente en las informaciones que daban los aspirantes a colaboradores eficaces dentro de esta investigación que estaba a cargo del fiscal Juárez Atoche. Ahí se reveló pues cómo las empresas que se beneficiaron con estas obras en Moquegua, como la empresa ICSA, la empresa Obrainsa, la empresa INCOT, y las personas naturales, que ya suman 8 personas naturales que se han acogido también a este proceso de colaboración, dentro de las que se encuentra el ex ministro de Agricultura y amigo negado de Martín Vizcarra, que siempre niega, y ya estamos acostumbrados a sus mentiras. Entonces, recordemos que un sector de la prensa culpó al equipo especial Lavajato de que ellos hayan estado detrás de la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces yo creo que por ahí ellos se dejaron amedrentar, ¿no? Y por eso es que yo creo que hubo temor de presentar un requerimiento de prisión preventiva. Incluso yo recuerdo cuando el fiscal Juárez Atoche sale a los medios de comunicación para dar una respuesta de por qué tarda tanto, por qué no le da el mismo tratamiento legal como lo ha dado a otros políticos vinculados a estos hechos de corrupción. Él dice que hay suficiente material probatorio para que presente una acusación directa. Entonces dijimos, bueno, va a presentar una acusación directa porque efectivamente este caso tiene abundantes elementos probatorios, graves indicios reveladores de que sí ha cometido hechos de corrupción Martín Vizcarra. Sin embargo, ha pasado el tiempo y no hemos visto una acusación directa. Hemos visto que el caso lo ha judicializado y ha pedido prisión preventiva, como en todos los demás casos, solo que esta vez con bastante retraso. Ángel, sorprendente lo que nos dice Catherine. Ella habla de temor, de amedrentamiento de la Fiscalía. Ángel, el señor Martín Vizcarra gozaba de un hasta 80% de aprobación de la ciudadanía en menos de un año. Y esa caída ha sido estrepitosa.
estrepitosa. En este momento la popularidad del señor Vizcarra está por los suelos. ¿Se puede haber hay un precedente de alguien que haya caído tan estrepitosamente en la política peruana, de 80 a prácticamente nada? Bueno, yo creo que esto tiene que ver pues con las cosas que se han descubierto, que son cuestiones mayores, ¿no? En el caso de lo que hoy lleva al fiscal a solicitar la prisión preventiva, son hechos no solamente abundantes, sino son de una calidad probatoria óptima. Hay un detalle, hay una precisión, la ruta del dinero, cómo se hizo, en qué circunstancias. O sea, todo casa. Aquí no estamos ante rumores, no es la invención de un personaje que quiere sacar una ventaja. No. Incluso hasta su íntimo amigo y compadre, el exministro Hernández, que se ha también prestado a ser colaborador, él era el intermediario, y él dice, y además Hernández es una persona que, leyendo la biografía de Vizcarra, era amigo de tiempo atrás, socios desde los primeros años en que él está trabajando en Pasto Grande. De ahí se conocen, de esa época se conocen, y han participado juntos en un montón de aventuras de tipo comercial, se han asociado juntos cuando se han hecho las obras en Moquegua, la empresa consultora era la de Hernández, etcétera. Entonces todo casa perfectamente, y más bien lo que aquí sí sorprende es la demora, porque mira tú, si la decisión del fiscal o de impulsar la acusación directa, como dice Catherine, por un lado, o en su defecto dar esta medida de prisión preventiva, lo hubiera hecho ya una vez producida la vacancia. Estoy hablando en el mes de noviembre, claro, ¿no? En el mes de diciembre, enero, antes que el señor se presentara como candidato, una candidatura que está objetivamente reñida con lo que dice la Constitución y la ley. No hay que ser muy profundo en materias jurídicas para saber eso, y además advertir de que esta es una maniobra para poder exculpar, para ganar tiempo y tener algún tipo de beneficio que la condición de parlamentaria, que no le corresponde a Vizcarra, podía darle. Si esto se hubiera producido, por ejemplo, a comienzos del mes de enero, esto creo que nos hubiera librado de la burla que ha significado un Vizcarra en enjuagues raros con el Jurado Nacional de Elecciones, con el presidente en particular, para seguir en carrera a pesar que no lo había. Pero no lo hacen, lo han aguantado, y ahora lo mezclan con un tema de Keiko Fujimori, en la cual yo supongo que Catherine, como experta, tendrá también una opinión. Y claro, yo creo que esa coincidencia tampoco es casual, ¿no? Ahora, Catherine, para hablar ahora sí de lleno en el caso de Keiko Fujimori, lo que sorprende en este caso es que el fiscal José Domingo Pérez ha pedido una serie de cauciones, entre ellas incluso económicas, de 1 millón de soles, pero además que no puede salir de Lima, que no puede comunicarse ni directa ni indirectamente con ningún medio de comunicación, que no puede hablar con los dueños de los medios de comunicación, que no puede hablar con nadie del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras tantas. La explicación que necesitamos de tu parte es si esto es normal, esto es proporcional a los delitos que se le imputa, si esto es siempre así, que nos expliques bien, porque la verdad nosotros no entendemos mucho de este tema. Bien, para concluir nada más una pequeña acotación respecto de Vizcarra. Recordemos que la Fiscalía, yo creo que se amedrentó porque les culparon de la vacancia y por eso no presentaron ninguna medida de coerción real en su contra, como el pedido de prisión preventiva, ni tampoco presentaron la acusación en su contra. Y si no, han esperado que bajen las encuestas. Y ojo, que él baja en las encuestas no por la investigación de la Fiscalía, sino porque se descubre el gran escándalo de las vacunas Gate o las vacunas VIP, ¿no? Donde este sinvergüenza pues aprovechó su condición de presidente de la República para obtener beneficios a su favor y de su familia, porque se vacunó él, vacunó a la esposa, vacunó al hermano, y eso ha creado una gran indignación en la población que se tradujo en las encuestas. Ahí es donde empezaron a bajar de una manera
digamos, sorprendente, ¿no? Y es ahí donde ya la Fiscalía como que toma el valor, el fiscal Juárez Atoche, para pedir este requerimiento de prisión preventiva, que coincidimos con Ángel en que debió haber sido solicitado en el mes de noviembre, luego de la vacancia, porque ahí ya no existía ningún impedimento legal como para pedir una prisión preventiva en contra de un aquí ya expresidente de la República. Hablando del caso de Keiko Fujimori, desde distintos sectores, y yo también me he sumado muy arduamente en esto, de que siempre hemos exigido a la Fiscalía que ya concluya con esta investigación, porque la investigación a Keiko Fujimori, la investigación preliminar, data de aproximadamente el año 2015. Y el 2018 judicializan el caso. Entonces te das cuenta que es una investigación que se ha prolongado de manera excesiva en el tiempo, vulnerando el plazo razonable. 2 años, 5 meses, hizo que el Poder Judicial les ordenase que ya se pronunciaran y emitiesen una acusación. Recuerdo incluso al fiscal Rafael Vela, que dijo que antes de la pandemia, o sea, a fines de 2019 íbamos a tener una acusación. Después dijo a inicios del 2020 y no tuvimos una acusación. Luego, obviamente, en marzo vino el tema de la pandemia, pero incluso allí salió en algunos medios de comunicación a decirnos que cuando concluya el año 2020 vamos a tener una acusación porque la pandemia no les había permitido avanzar. Terminó el 2020 y no hemos tenido ninguna acusación. Entonces siempre mi crítica ha estado por qué no emiten de una vez una acusación penal en este caso, para que tengamos claro cuál es la situación jurídica de Keiko Fujimori, al igual que de otros candidatos, para evitar que lleguen pues al poder más investigados, procesados o por corrupción, ¿no? Ya no queremos tener más expresidentes en esta misma condición jurídica. Ahora se presenta la acusación y obviamente lo hacen en plena campaña electoral, prácticamente a un mes de las elecciones generales, y con unas medidas que realmente, pues, aunque digan que no, está prácticamente dirigido a que ella no haga campaña política, claro. ¿no? Son las medidas de restricción, desde mi punto de vista, son absolutamente arbitrarias y llenas de sesgo político. Aunque digan que la justicia no se politiza, en este caso específico creo que por las medidas de restricción que está solicitando el Ministerio Público al Poder Judicial están llenas o plagadas de un sesgo político inminente. Sin embargo, también debo señalar de que esta acusación en contra de Keiko Fujimori por 30 años no va a impedir de que ella continúe como candidata. Claro. Porque la única prohibición aprobada por el Congreso de la República es que los que pretenden ocupar algún cargo de elección popular, claro, como es la presidencia de la República, tiene que ser... Sobre el tema de los plazos, permíteme que lo tengo reservado para una siguiente pregunta. Más bien me quiero hacer la última pregunta al amigo Ángel. Te pido que te quedes con nosotros, Catherine, para poder... Antes de ir a una brevísima pausa, Ángel, el impacto político y cómo se podría manejar esta situación políticamente para la señora Keiko Fujimori y el señor Martín Vizcarra, son cosas muy diferentes. ¿Cómo crees tú que va a ser la reacción? ¿Y si es que esto lo favorece o lo perjudica? No, en el caso de Martín Vizcarra la cosa es clara. Ahí parece ser que esto se ha demorado para tener una coyuntura de modo tal que la Fiscalía se alinee con otros intereses. Y entonces, ya que a una persona que objetivamente ya ha perdido peso y gravitación en la política nacional como es Vizcarra, y sobre el cual hay un cúmulo enorme y de detalle de información probatoria que justifica la medida planteada. Repito, en el caso de Vizcarra, nuestra crítica apunta a que esto debe haberse producido a fines del año pasado o a comienzos de enero, antes que el señor se inscriba como candidato, y le hubiéramos evitado al Perú el bochorno que significó la inscripción de esta candidatura absolutamente ilegítima. Okay. Correcto. Pero en el caso de Keiko Fujimori, yo quiero decir lo siguiente, que el juego político está otra vez en la oportunidad. Mientras que en el caso de Vizcarra hay demora, aquí sí hay un apresuramiento. Porque mira tú, lo que viene después de esto es el control y todavía el largo proceso denominado juicio oral, ¿no? Esto va a demorar, dicen los expertos, 1 año por lo menos en determinar Mira, está en el señor Nadine Heredia y Humala,
están en la etapa del control de la acusación fiscal, ¿te das cuenta? Y todavía no se formaliza y todavía no se ingresa de plano a la fase de juicio oral. En consecuencia, ¿qué significado tiene que justamente a un mes de las elecciones salga esta información si no es el de causar un impacto político negativo indudablemente en las aspiraciones de la señora Fujimori? Eso yo creo que no lo podemos negar. Si esto lo hacían un mes después, claro, era igual, no absolutamente cambiaba la historia, pero la oportunidad en este caso sí tiene un contenido y un color político determinado. Muy bien, Ángel, te agradecemos mucho tu participación en este programa. Te comprometo a estar en la semana para seguir ampliando esta información. Nos quedamos contigo, Catherine. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con En la Mira. Pausa.